Muy buenos días a todos. Continuamos con nuestra lectura del libro El faro del fin del mundo. Parte 2. El desenlace. El aviso Santa Fe había salido de Buenos Aires el 19 de febrero, llevando a bordo el relevo del faro de la isla de los Estados. Favorecida por el viento y el mar, la travesía fue muy rápida. La gran tempestad, que duró casi 8 días, no se había extendido más allá del estrecho de Magallanes. El comandante Lafayette no había sentido sus efectos, llegando a su destino con algunos días de anticipación. 12 horas más tarde hubiera sido inútil perseguir a la banda de Congret, porque la goleta estaría en pleno océano. El comandante Lafayette no dejó que pasara la noche sin ponerse al corriente de lo que había sucedido en la bahía de Elgor durante los 3 pasados meses. Si Vázquez estaba a bordo, sus camaradas Felipe y Morris no le acompañaban. El otro, John Davis, era completamente desconocido. El capitán del Santa Fe les hizo entrar en su camarote y dijo dirigiéndose a Vázquez: «El faro se ha encendido tarde». «Hace 9 semanas que no funciona», respondió Vázquez. «¿9 semanas? ¿Qué significa esto? ¿Y sus 2 compañeros?» Felipe y Morris no existen. 21 días después de la partida del Santa Fe, el varo no tenía más que un torrero, mi comandante. Vázquez relató lo acontecido, que había sido teatro la isla de los Estados. Una banda de piratas, bajo las órdenes de un tal Congret, hacía varios años que estaba instalado en la bahía de Elgor, atrayendo los navíos hacia los arrecifes del Cabo San Juan, recogiendo los restos de los naufragios y asesinando a los supervivientes. Nadie sospechó su presencia durante el tiempo que duró la construcción del faro, porque los bandidos se habían refugiado en el Cabo San Bartolomé, extremo occidental de la isla. Cuando partió el Santa Fe y los torreros quedaron solos, la banda Congret remontó la bahía de Elgor en una goleta que por casualidad cayó en su poder. Minutos después de fondear en la caleta, Morris y Felipe caían muertos sobre la cubierta del barco pirata. Si Vázquez escapó a la catástrofe fue porque encontrase en aquel momento en la cámara de cuarto. Huyendo de los bandidos se refugió en el litoral del Cabo San Juan, donde pudo sostenerse gracias a las provisiones descubiertas en una caverna, donde los piratas almacenaban sus reservas. Luego, Vázquez refirió el naufragio del Century, a la suerte que tuvo de poder salvar el segundo de a bordo, y cómo vivieron los dos esperando la llegada del Santa Fe. Su más viva esperanza era que la goleta, retenida por importantes reparaciones, no pudiera hacerse a la mar para ganar los parajes del Pacífico, antes del regreso del aviso, en los primeros días de marzo, pero seguramente hubiera podido abandonar la isla antes de esta fecha. Si los 2 proyectiles que John Davis le metió en el casco no la hubiesen detenido unos días más, Vázquez concluyó su relato guardando silencio acerca del último accidente que tanto decía en honor suyo. Entonces intervino John Davis diciendo: «Lo que Vázquez olvida decir a usted, mi comandante, es que nuestros 2 proyectiles no alcanzaron el éxito. A pesar de los agujeros que le hicimos en el casco, la Maule hubiera zarpado si Vázquez, con gran peligro de su vida, no hubiera llegado a nado hasta la goleta, colocando en ella un cartucho de pólvora. Verdad es que no se obtuvo todo el resultado apetecido. Las averías fueron ligeras, pudiendo ser reparadas en 12 horas, pero ese breve tiempo fue el suficiente para que pudiese usted encontrar la goleta en la bahía. Es a Vázquez, por lo tanto, a quien se debe este resultado. Y a él también se le ocurrió la idea de correr hacia el faro y encender para que el aviso pudiera entrar en la bahía». El comandante Lafayette estrechó afectuosamente las manos de Vázquez y John Davis, quienes por su valerosa intervención habían logrado que el Santa Fe llegase a la bahía de Elgor antes de la partida de la goleta. El capitán del aviso, a la hora en que el crepúsculo empezaba a oscurecer el cielo, había distinguido perfectamente, si no la costa este de la isla, al menos los elevados picos que se alzan en segundo término. Se encontraba entonces a unas 10 millas y contaba con estar en el fondadero 2 horas más tarde. Era el momento en que el Santa Fe
había sido divisado por John Davis y Vázquez. Entonces fue también cuando Carcante, desde lo alto del faro, le señaló a Congred, quien tomó su disposición para aparejar a toda prisa, a fin de salir de la bahía antes que el Santa Fe entrase en ella. Durante este tiempo, el Santa Fe continuaba navegando hacia el Cabo San Juan. El mar estaba en calma y apenas se sentían los últimos soplos de la brisa de alta mar. Seguramente, antes de establecerse el faro del fin del mundo, el comandante Lafayette no hubiese cometido la imprudencia de aproximarse tanto a tierra durante la noche, y menos de aventurarse en la bahía de Elgor para ganar la caleta. Pero ahora la costa y la bahía estaban alumbradas, y no le pareció necesario esperar hasta el siguiente día. El aviso continuó, por lo tanto, su ruta hacia el sudoeste, y cuando la noche cayó por completo, se hallaba a menos de 1 milla de la bahía de Elgor. El Santa Fe se mantuvo allí sobre la máquina, esperando a que luciera el faro. Transcurrió 1 hora sin que se divisara ningún punto luminoso sobre la isla. El comandante Lafayette no podía equivocarse cerca de su posición. Indudablemente allí estaba la bahía de Elgor. Seguramente estaba a la vista del faro. Y el faro no se encendía. Los del aviso pensaron que algún accidente había ocurrido al aparato, tal vez durante la última tempestad que tan violenta había sido. Habiese roto la linterna, desmontadas las lentes y las lámparas puestas fuera de servicio. No se les pudo pasar por la mente que los terreros habían sido víctimas del ataque de una banda de piratas, que 2 de ellos hubiesen caído bajo los golpes de los asesinos, y que el tercero se hubiera visto obligado a huir para no sufrir la misma suerte. Yo no sabía qué hacer, dijo el comandante Lafayette. La noche era muy oscura y no podía aventurarme en la bahía. No tenía más remedio que mantenerme a distancia hasta que amaneciera. Mis oficiales, mi tripulación, todos éramos presa de mortal ansiedad, presintiendo alguna desgracia. Por último, a eso de las 9 el faro brilló. El retraso debía depender de algún accidente. Entonces ordené aumentar la presión y puse la proa hacia la entrada de la bahía. Unas horas después el Santa Fe entraba en ella. A 1,5 millas de la caleta encontré fondeando un barco que parecía abandonado. Iba a enviar unos cuantos hombres a bordo, cuando resonaron tiros, disparos desde la galería del faro. Comprendimos que los torreros eran atacados y que se defendían probablemente contra la tripulación de aquella goleta. Hice mugir la sirena para asustar a los agresores, y 1/4 de hora después el Santa Fe echaba el ancla. «A tiempo, mi comandante», dijo Vázquez. «Lo que no hubiera podido hacer si usted no hubiese arriesgado su vida para alumbrar el faro. Ahora la goleta estaría en alta mar. Nosotros no la hubiésemos visto salir de la bahía, y esos miserables se nos hubieran escapado». Conocida bien pronto la historia por todos los del aviso, Vázquez y John Davis no cesaron de recibir entusiastas felicitaciones. La noche se pasó tranquilamente y el día siguiente Vázquez conoció a los 3 torreros que iban a relevar a sus compañeros en el servicio del faro. No hay para qué decir que durante la noche se envió a la goleta un fuerte destacamento de marineros para tomar posesión del barco, a fin de evitar que Congred intentase reembarcar y salir de la bahía aprovechando el reflujo. El comandante Lafayette comprendió que era necesario, para garantizar la seguridad de los torreros del faro, purgar la isla de los bandidos que la infectaban, y que después de la muerte de Carcante y de Vargas era aún un número de 13, comprendido entre ellos su jefe Congred. Dada la extensión de la isla, la persecución sería larga y acaso no se tuvo todo el éxito deseado. ¿Cómo era posible que la tripulación del Santa Fe pudiera dar una batida en regla? Seguramente que Congred y sus compañeros no cometerían la imprudencia de volver al Cabo San Bartolomé en prevención de que hubiera sido descubierto el secreto de su retiro, pero disponían del resto de la isla, y tal vez transcurrieran semanas y aún meses antes que se capturara a todos los individuos de la banda. Y sin embargo, el comandante Lafayette estaba en el deber de no abandonar la isla antes de dejar a los torreros al abrigo de toda agresión y de haber asegurado el funcionamiento regular del faro. Lo que en verdad podía precipitar el resultado era la situación en que Congred y los suyos iban a encontrarse. No les quedaba provisiones ni en la caverna del Cabo San Bartolomé ni en la bahía de Elgor.
El comandante Lafayette, guiado por Vázquez, pudo comprobar que, cuanto menos, en esta última no existían ninguna reserva de galletas, salazón ni conservas de ninguna clase. Todo lo que quedaba de víveres había sido transportado a bordo de la goleta, que fue conducida a la caleta por los marineros del Aviso. La caverna no conservaba más que restos de naufragio, telas, vestidos, utensilios que también fueron transportados a los almacenes del Faro. Aún admitiendo que Congress fuese durante la noche a registrar su antiguo alojamiento, era seguro que nada había de encontrar provechoso para su bienestar en la isla. Tampoco debían disponer de armas de caza, dada la cantidad de fusiles y municiones encontrados a bordo de la carcante. Se verían forzados, por lo tanto, a no alimentarse más que de la pesca, y en tales condiciones no tardarían en rendirse o en morirse de hambre. Empezaron inmediatamente las pesquisas. Destacamentos de marineros, a las órdenes de un oficial o de un contramaestre, se dirigieron los unos hacia el interior de la isla y el resto hacia el litoral. El comandante Lafayette se trasladó al cabo San Bartolomé, donde no encontró vestigio alguno de la banda. Transcurrieron varios días sin descubrir la presencia de ningún pirata, cuando en la mañana del 10 de marzo llegaron al Faro 7 miserables pescadores extenuados por el hambre. Recibidos a bordo del Santa Fe, donde se les dio alimento, quedaron bajo guardia en la imposibilidad de huir. 4 días después, el segundo, Riegal, que visitaba la costa meridional en el alrededor del Cabo Western, descubrió 5 cadáveres, entre los cuales Vázquez pudo reconocer a 2 de los chilenos de la banda. Los restos que se encontraron en sus inmediaciones atestiguaban que habían tratado de alimentarse de pescados y de crustáceos, pero por ninguna parte se descubrieron carbones ni cenizas, siendo evidente que no se habían podido procurar lumbre. En fin, en la tarde del siguiente día, un poco antes de ponerse el sol, un hombre apareció en medio de las rocas que bordeaba la caleta, a menos de 500 metros del faro. Estaba casi en el mismo sitio donde Vázquez y John Davis habían estado en observación la víspera de la llegada del Aviso. Este hombre era Congress. Vázquez, que se paseaba con los nuevos torreros, le reconoció enseguida y exclamó: ¡Allí está! ¡Allí está! Al oír este grito, acudió el comandante Lafayette con su segundo, John Davis, y algunos marineros se habían lanzado en su persecución, y todos pudieron ver la silueta de aquel jefe, único superviviente de la banda que mandaba. ¿Qué venía a hacer en aquel lugar? ¿Por qué se mostraba tan sin reserva? ¿Era su intención rendirse? No debía forjarse ilusiones sobre la suerte que le esperaba. Sería conducido a Buenos Aires, donde pagaría con su cabeza toda una existencia de robos y de crímenes. Congress permanecía inmóvil sobre la roca más elevada, contra la cual rompía el mar dulcemente. Sus miradas recorrían la caleta. Cerca del Aviso pudo ver aquella goleta que la suerte le había enviado tan oportunamente al cabo San Bartolomé y que un azar contrario se la había arrebatado. ¿Qué de pensamientos debían amontonarse en aquel cerebro? ¿Qué de amarguras? De no haber llegado el Santa Fe, ya estarían en pleno Pacífico, donde le hubiera sido más fácil sustraerse a todas las preocupaciones y asegurar su impunidad. Se comprende el interés que el comandante Lafayette tenía en apoderarse de Congress. Dio sus órdenes y el segundo Riegal, seguido de media docena de marineros, se lanzó por la izquierda para flanquear las rocas a fin de apoderarse del bandido. Vázquez guiaba a este grupo por el camino más corto. No habían andado 100 metros cuando se oyó una detonación y se vio caer un cuerpo en el vacío y abismarse entre las aguas del mar. Congress había sacado un revólver de su cinto y se había disparado un tiro en la cabeza. El miserable se había hecho justicia y la marea descendente arrastraba su cadáver hacia alta mar. Tal fue el desenlace de este drama de la isla de los Estados. Inútil es advertir que desde la noche del 3 de marzo el faro no había dejado de funcionar. Los nuevos torreros fueron puestos al corriente del servicio por el valeroso Vázquez. Ya no quedaba ni un solo hombre de la banda de piratas. John Davis y Vázquez embarcarían en el Aviso con rumbo a Buenos Aires. De allí, el primero sería repatriado a Mobili, donde no tardaría en obtener el mando de un barco, al que le hacía acreedor su energía
y su valor personal. Vázquez iría a su pueblo natal a reposar de las rudas pruebas tan resueltamente soportadas, pero iría solo, sin que sus pobres compañeros le pudieran acompañar. En la tarde del 18 de marzo, completamente seguro de que ningún riesgo amenazaba ya a los torreros ni al faro, el comandante Lafayette dio la orden de zarpar. Cuando el aviso dejaba la bahía de Elgor, se ocultaba el sol bajo el horizonte y el Santa Fe se fue alejando sobre la mar ensombrecida, acompañando del haz luminoso que proyectaba de nuevo el faro del fin del mundo. Fin. Bueno amigos, gracias por escuchar este grandioso libro, uno de los libros de Julio Verne. Más adelante vamos a continuar con otro libro de este gran escritor. Gracias por escucharme. No olviden por favor dejarme en sus comentarios, compartir los videos, suscribirse y darle me gusta a los audios. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.